Hermanos, después de darle mucha vuelta y meditar mucho, he tomado la decisión de no tocar el final de Oseas y un resumen final como si fuera leche espiritual, sino más bien hoy vamos a tocar un poquito de vianda. Acabamos de cantar y a veces las canciones se nota tu amor por mí, deja las 99 y va por mí, por mí, por mí y por mí. Eso en un bebé y un niño pequeño se entiende. Pero si lo dice una persona ya adulta, aquí ya tenemos un problema. Tenemos un problema de madurez. Y un niño es precioso, pero cuando un adulto se comporta como un niño es hasta peligroso. Y estas cosas ocurren también espiritualmente. Yo soy una persona urbanita y de campo entiendo muy poco. Me gustaría saber más de campo de lo que sé, pero me dijo una vez una persona que es más fácil pastorear un rebaño de ovejas que no una oveja sola. Y esto en concreto me lo dijo un tío mío que en su infancia estaba en el campo y creo que hasta pastoreó. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros nos quedamos con la parte que hemos contado. El Señor viene a buscarme a mí. Pero si tú lees la parábola, el Señor coge esa oveja y ¿qué hace con ella? La lleva al rebaño y la lleva al redil. Y si tu concepto de evangelio es el Señor me ama solo a mí, el Señor está a mi lado, yo voy donde quiero y el Señor me acompaña, si me caigo me ayuda, ese tipo de cosas, hermanos, que no las juzgo. Pero un evangelio centrado solamente en eso es un evangelio inmaduro. Y lo puedes ver nuestros hermanos, discípulos del Señor y apóstoles, sufrían por el evangelio, no vemos muchas oraciones. Señor, que se me quite el dolor del azote. Señor, que... Si os dais cuenta, el tipo de oraciones eran distintas. Estaban presos, les azota. Señor, que tu palabra corra. Señor, que prediquemos el evangelio con denuedo. Eran personas maduras. Y hoy voy a tocar un poco de vianda, hermanos. No vamos a tocar el plan de Dios centrado en mí mismo, individualmente, sino vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con el plan de Dios, y está revelado en Oseas también. Y que veamos quién eres tú en medio de todo esto. Y para eso voy a hacer una introducción en Jeremías 31. Voy a leer el versículo 18, 19 y 20. El 20 es muy especial para mí porque ya sabéis quién es Efraín, después de haber estado viendo el libro de Oseas. Y si alguien no lo sabe o no se acuerda, pues no voy a explicarlo ahora y que tire de las grabaciones. Pero ya sabemos quién es Efraín. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. O sea, Efraín está reconociendo aquí que ha sido azotado y castigado por Dios. Hay que quedarse con los detalles, hermanos. Como novillo indómito, porque no se dejaba domesticar. Conviérteme y seré convertido. Esto es evangelio. Esto es evangelio. Decirle a Dios que si Él trabaja en mí y me convierte, y tú lo buscas para que Él te convierta y te cambie, serás convertido y cambiado. Porque tú eres Jehová mi Dios. Y ahora dice, porque después que me aparté, es decir, Efraín se apartó de Dios, lo hemos estado viendo en Oseas, tuve arrepentimiento. Esto es evangelio del reino, hermanos. Lo predicó Juan el Bautista, lo predicaron los discípulos que el Señor mandó a predicar el evangelio del reino. Era el mismo mensaje. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el apóstol Pedro, ¿qué haremos, hermanos, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho? Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. El mensaje del evangelio siempre es el mismo, porque la obra sobrenatural la hace el Señor.
Después que reconocí mi falta, conversión, herí mi muslo. Esto es una humillación, dolor por el pecado. Hermano, muchas veces cuando hablamos de arrepentimiento, a veces parece que se habla de una forma superficial. Bueno, sí, he metido la pata, venga, me arrepiento y me vuelvo, ya está, venga, dale. Me olvido y para adelante. A veces, hermanos, uno, por sus pecados, uno tiene que hacer, como se dice, un entonar el mea culpa internamente, porque el pecado es una cosa más seria de lo que nos imaginamos y trae consecuencias y dolor. No es tema para tratar con superficialidad. Así que lo que está diciendo aquí Efraín es un arrepentimiento que tiene que ver con el Evangelio. Y fijaos, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Ahora fijaos, está reconociendo que ha sido azotado y castigado, pero está arrepintiéndose y pidiéndole a Dios que le dé conversión. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No, Efraín, a partir de ahora tú has fallado, como Israel tú has fallado, así que te desecho y a partir de ahora voy a buscarme un pueblo que no tenga que ver contigo, los finlandeses, los norteamericanos, los argentinos, y voy a hacer un pueblo que no tiene nada que ver contigo. Esto que estoy diciendo hay gente que lo piensa así, que Dios desechó a Israel y que ahora tú y yo somos un pueblo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Vamos a ver con Oseas y con el apóstol Pablo si esto es tan así. Esto es una teología que se llama teología del reemplazo, que tiene origen especialmente en el siglo XIX y que confunde a muchísima gente, porque piensa que nosotros, el nuevo pueblo, nuestro futuro es andar en un cielo navegando entre nubes, sin cuerpos físicos. Creen en la resurrección, pero casi sin cuerpo físico, como si fuéramos una especie de espíritus fantasmales. Hace poco tuve una conversación con una hermana que pensaba que ser o tener un espíritu significa ser volátil. A ver si esto es bíblico, hermanos. ¿Qué responde Dios a Efraín cuando hace esta oración? ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿Cómo está llamando a Efraín? Hijo. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas, o sea, las entrañas de Dios, se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Está hablando Dios, hermano. Está hablando Dios. Y fijaos que lo llama hijo. Ahora, vamos a dejar de pensar en un evangelio individual para ver si hay algo en el Nuevo Testamento que tenga que ver con esto. Hebreos 12. Voy a hacer una pregunta de cajón, casi de perogrullo. ¿La epístola a los Hebreos a quién se escribe? ¿A quién se escribe la epístola a los Hebreos? Cae de cajón, ¿verdad? Un judío es judío, pero un hebreo no es solo un judío. Abraham era hebreo y Abraham no era judío. Abraham era hebreo, pero Abraham no era judío, era un gentil de Ur de los Caldeos. Y ahora fijaos, hermanos, con esta perspectiva, y le pido al Señor que leamos lo que vamos a leer desde la perspectiva de lo que acabamos de ver en Jeremías. No pienses en ti como una ovejita personal. Una carta dirigida a hebreos, y dice, quien haya escrito esta epístola, que con seguridad no lo sabemos, dice el versículo 5, Hebreos 12:5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, se os dirige diciendo, hijo mío, y hemos leído en Jeremías que a Efraín se le llama hijo.
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Castigo, azote de parte del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y ahora dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Y nosotros a veces pensamos que porque Dios castigó a Israel, lo azotó, eso significa que el Señor lo ha desechado y ahora va a empezar un pueblo nuevo. ¿Qué actitud tan distinta a la que tuvo Moisés? Porque eso Dios se lo ofreció a Moisés y Moisés no lo aceptó. Pero nosotros encantados con eso. Cuando Dios se cansó de Israel y de su rebeldía, le dice a Moisés, deja que voy a raerlos de en medio y voy a hacer un pueblo nuevo que venga de ti. Respuesta de Moisés, pero Señor, ¿qué van a decir las naciones de ti? ¿Que sacaste a Israel de Egipto para destruirlos en el desierto? Tu gloria, Señor, en medio de las naciones. Esa fue la actitud de Moisés. Pues nosotros no tenemos la actitud de Moisés muchas veces. El Señor al que ama disciplina y azota, lo mismo que hemos leído en Jeremías, a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Hermano, ¿tenemos visión no individualista para tratar de relacionar un texto con otro? En una carta que está dirigida a hebreos y que saben de lo que se le está hablando perfectamente. Pues bien, ahora que he hecho la introducción, vamos a Oseas, el último capítulo de Oseas. Oseas 14. Voy ligero. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Cómo termina Oseas? Pidiéndole a Israel que se vuelva, que se arrepienta, que busque a Dios. Y dice, porque por tu pecado has caído. Esto es interesante, hermanos, porque a veces uno piensa que uno cae o sufre problemáticas o disciplina o azotes, pues porque las cosas le vienen como le vienen. Pero aquí se le está diciendo a Israel que sí cayó, que sí pasó por dificultades y que el asirio que va a venir no es gratuito, sino es por causa de su pecado. Y luego, ¿qué se le dice en el versículo 2? Que supliquen y vuelvan, vuélvete a Dios y le digan. ¿Qué es lo que le tienen que decir a Dios? Versículo 2. Quita toda iniquidad. ¿Esto cómo se llama? Limpieza de pecados. Acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hermano, esto es precioso. Fíjate que el orden es quita toda iniquidad, perdón de pecados, acepta el bien y ahora te ofrezco alabanza de mis labios. Fijaos que no dice acepta el bien y quita toda iniquidad. Señor, porque soy muy bueno, voy a hacer algunas cosas buenas y ahora por eso perdona mis pecados. No es ese el orden. Primero, limpieza de pecados y una vez que he sido perdonado, Señor, acepta el bien, quiero andar como tú quieres que yo ande. Está en el orden correcto. Y como consecuencia, los que hemos sido perdonados por la sangre del Señor y que queremos andar siéndole agradables a Él, ahora, cuando nos reunimos, cuando alabamos, cuando oramos, eso es ofrenda de nuestros labios. El orden está perfecto, hermanos. Dice el versículo 3, no nos librará el asirio. Fijaos que Israel, Efraín, el norte, buscó alianzas con los asirios, que más tarde lo iban a tomar. Buscó apoyarse en lo terrenal. Aquí hay un arrepentimiento, porque está diciendo, no es el asirio el que nos va a librar. Y nunca más vamos a decir a la hora de nuestras manos, dioses nuestros. O sea, se apartan, fijaos, esta es la demostración de un arrepentimiento. No vamos a buscar la ayuda
en lo terrenal. Cuando vengan problemas, no es lo carnal, no es lo terrenal lo que nos va a salvar. No son dioses falsos, no es la idolatría. Están arrepentidos. Y por tanto, responde el Señor, una vez que Israel dice esto, yo sanaré su rebelión. Impresionante, hermanos. Yo no puedo decir que Dios desecha a Israel cuando está diciendo que va a sanar su rebelión. Porque antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, fijaos qué precioso, hermanos. Los amaré de pura gracia. Claro, si son hijos. Dios al que ama disciplina, lo acabamos de leer. Dios va a permitir que el asirio cautive a Israel. El azote va a venir, el castigo va a venir, pero promete, sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Lo está prometiendo Dios, hermano. Ahora fijaos qué cosa más hermosa. Y qué completa es la obra de Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿Que el Señor simplemente limpie tus pecados o que el Señor sane ese corazón y ese interior nuestro que tiende a ser rebelde? ¿Tú qué preferirías? Ese es el Evangelio, hermano. La obra completa no es solamente que el Señor limpie mis pecados, sino que trate con esa enfermedad de rebelión que todos llevamos dentro de la naturaleza caída. Y eso es un Evangelio completo. No solamente que el pecado sea limpiado, sino que el Señor trate con esa enfermedad de rebelión que todos tenemos. Y encima que te diga, te amaré de pura gracia. Esto es un amor perfecto, hermanos. Versículo 5. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces. Hermano, esto es precioso. ¿Qué significa extender sus raíces? ¿Qué es lo que hacen las raíces? ¿Qué es lo que hacen las raíces? Las raíces que no profundizan tiende a que se seca la planta, a que se seque. Pero cuando las raíces se extienden, se toma humedad. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice que florecerá como el lirio. ¿Quién va a florecer como el lirio? ¿A quién se le está diciendo? Y no dice Cantar de los Cantares, como el lirio entre los espinos, Cantares 2:2. Así es mi amiga entre las doncellas. Versículo 6, se extenderán sus ramas. Esa es la parte que se ve. Aquí se está prometiendo que el pueblo de Dios se va a extender. Fijaos que no es un árbol, esto lo hemos hablado otras veces. El árbol que representaba a Babilonia y a Nabucodonosor es un árbol que llega altísimo, hasta el cielo, con la copa muy alta. Pero los árboles espirituales y que provienen de Dios, como pueblo de Dios, como la vid, y todo eso son árboles que no van buscando subir, destacar y poner distancia. Son árboles que se extienden para que el fruto sea accesible. Y será su gloria como la del olivo. ¿Os suena esto? A Jeremías también. ¿Quién es el olivo? ¿Quién es la raíz que sustenta el olivo? Como dice el apóstol Pablo. Versículo 7, entre otras cosas, dice, serán vivificados. Dios está prometiendo traer vida a su pueblo. Versículo 8. Estoy acelerando un poco, hermanos, porque quiero que veamos el libro de Oseas a la luz de lo que nos dice el apóstol Pablo. Efraín dirá, refiriéndose a Efraín, que ya no va a tener más nada que ver con los ídolos. Y por tanto, yo lo iré y miraré. Esto es Dios hablando. Yo seré a él como la haya verde. La haya verde no quiebra, es flexible. El Señor está hablando de flexibilidad para con su pueblo, accesibilidad, no rigidez. Y termina el capítulo 14 diciendo lo siguiente. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Esto necesita sabiduría, hermanos. Sabiduría de lo alto y conocimiento bíblico, porque si no uno no se entera de nada. Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos. Es decir, todas estas cosas que Dios promete, que Dios ha hecho y que va a hacer, tiene que ver con la rectitud de sus caminos. Dios no hace las cosas en plan, venga, como soy Dios, ale, por aquí y por aquí. No, promete, pero luego hace las cosas conforme a su rectitud. Y los justos andarán por ellos.
Es decir, los justos andarán por los caminos rectos del Señor. Pero los rebeldes caerán en ellos. Así que aquí hay sabiduría y está diciendo que los caminos del Señor son rectos y que va a haber justos que anden por ellos, pero también va a haber rebeldes que no. Ahora leeremos algo del apóstol Pablo brevemente, pero fijaos lo que Dios hizo conforme a su plan. Dios hizo que el pueblo de Israel se dividiera en dos. El reino del sur, Judá, los judíos. El reino del norte, Efraín, Israel. Con las 10 tribus. Dios le quita el reino, la identidad, la conciencia de nación. Dejan de ser nación, el reino del norte, y Dios hace una serie de promesas. Pero es que además ese reino se le promete, o se le dice, se le profetiza, que van a ser devorados entre gentiles, que van a ser gentiles y que van a estar por todas las naciones, que van a desaparecer. Pero se le hace promesas. El tropiezo de ellos fue para bendición de todas las naciones, hermano. Para que las promesas que estaban destinadas a ellos no quedaran en ellos, sino que por su tropiezo esas bendiciones pudieran alcanzar a todas las naciones de la tierra. Dios utilizó, conforme a su justicia y a su rectitud, el tropiezo de Israel, el pecado de Israel, para que en ese tropiezo todas las naciones pudieran formar parte de esa promesa. La obra de Dios es perfecta. No le quedan cabos sueltos. Y el apóstol Pablo esto lo va a decir. En Romanos 9, versículo 2, dice Pablo que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por qué? Por sus hermanos, los parientes en su carne. Y dice el versículo 4, dice que son israelitas. Vamos a quedarnos con esta palabra como la usa Pablo, israelita. ¿Y qué pasa con los israelitas? Dice, de los cuales son la adopción, ser hijos, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Pero dice Pablo en el versículo 6 algo que quiero subrayar, hermanos. La palabra de Dios no ha fallado. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea que ser israelita no depende de tener carne y sangre de los que descienden de Israel. Y luego te va a poner ejemplo. Ni siquiera por descender de Abraham, todos son hijos. Y te pone el ejemplo de de Jacob y Esaú. Esaú era hijo también. Esaú era de la misma familia. Pero Jacob llevó la bendición, Jacob llevó el testigo, llevó las promesas y Esaú no. Porque fue un profano y lo único que quería era lo terrenal. Se casó con cananeas y una serie de historias que no nos vamos a meter. Pero eran de la misma familia y por el hecho de llevar esa descendencia y esa familia no llevó las promesas. Sin embargo, Jacob sí. Y el apóstol Pablo en el versículo 27 dice, tocante a Israel, que aunque sea como la arena del mar, es decir, aunque los que descienden de Israel en la carne, es decir, lo que traen raza, vamos a decirlo así, aunque fueran como la arena del mar, incontables, pero ahora está diciendo cómo va a ser la profecía. Solo el remanente será salvo. Solamente habla un remanente de toda esa descendencia multiplicada entre las naciones que serán salvos y que formarán parte de la promesa. Versículo 1 del capítulo 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Dios ha desechado a Israel? En ninguna manera.
Es más, Pablo dice, aún incluso en este tiempo, o sea, cuando Pablo está escribiendo eso, ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo hemos leído antes. Te amaré de pura gracia. ¿Ha tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, de ninguna manera. Dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Lo que hemos dicho antes. Dios utilizó el tropiezo de Israel para que esa salvación de la que acabamos de leer, que dice tan solo un remanente será salvo, fijaos que es la misma salvación. Es la misma. No hay dos salvaciones distintas. Los judíos creen eso, que hay un cielo para judíos y hay otra especie de cielo de promesa para los que no son judíos. Eso no es bíblico. Es la misma salvación. Habrá un remanente de Israel que será salvo, pero también hay salvación llegando a los gentiles por el tropiezo de Israel. Dios utilizó ese tropiezo. Y dice en el versículo 12, su defección, es decir, su defecto, los defectos, los errores que ellos cometieron, ha venido a ser una riqueza para los gentiles. Pero dice, ahora, si el defecto y el error de Israel ha sido riqueza para los gentiles, ¿cuánto más va a ser su plena restauración? Promete que va a haber una restauración. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, versículo 15, su admisión, ¿qué será? Sino vida de entre los muertos. Eso lo hemos leído en Oseas hace un momentito. Que serán vivificados. No sé si estáis relacionando. Por tanto, Pablo está explicándolo aquí. Y ahora dice, hemos leído antes, sus ramas se extenderán. Pablo utiliza ese lenguaje, versículo 18. No te jactes contra las ramas. Israel tropezó, fue desechado. Nosotros somos gentiles que tenemos otro nivel. Hermano, los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, tú y yo los podemos cometer perfectamente. Tú y yo los podemos cometer perfectamente. Y no son las nuevas ramas, es decir, somos iglesia evangélica, somos iglesia tal, religión tal. Dios no se va a casar con una religión, con una denominación. Dios se compromete con los que están en pacto con Él, con los que forman el cuerpo de Cristo y están comandados, enseñoreados y siguen por Él y siguen al Cordero por donde quiera que va. Esas son las ramas injertadas, hermano. Ellos, versículo 23, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, ¿cómo uno es injertado en el olivo? Por fe. Por fe. Si no permaneciera en incredulidad. Si no tiene fe y permanece en incredulidad, incluso, por muy gentil que sea, por muy israelí que pueda ser en la carne, o judío, o lo que sea, si estás en incredulidad, no eres injertado en el olivo. Esto es una cuestión de fe. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Esto sería un tema más largo de tocar, habría que leer el final de Zacarías. Pero cuando el tiempo de los gentiles termine, entonces los judíos, ahora sí digo judíos, habrá un remanente que creerán en tropel, y esto está al final de Zacarías. Por eso dice, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel. Todo Israel se refiere al norte, que el evangelio, digamos, para el norte es el tiempo de los gentiles, porque están por ahí, son gentiles también, Pero luego, los que sí se saben que son israelitas en la carne, tienen su tiempo al final, cuando vean al que traspasaron y hará lamentación por él como por un hijo. Y entonces, todo Israel será salvo. Pero hermano, todo Israel será salvo. No es solamente israelitas o descendientes en la carne. Todos los que estén en pacto con Dios. Ser Israel no es una cuestión ni de raza ni de cultura. Algunos lo llaman Israel espiritual. Bueno, es una cuestión de nomenclatura. El pueblo de Dios son los que están en pacto con Dios. Ese es el pueblo de Dios. Es una gran multitud de linajes, de pueblos y de nación, pero que están en pacto con Dios.
Y es por fe, como acabamos de ver. Por fe era antes y por fe es ahora. Eso sí, no una fe muerta. Y todo este periplo, hermanos, que ha ido sucediendo a lo largo de la historia, estaba bajo control de Dios, para que sus promesas se fueran cumpliendo una a una, tanto para israelitas en la carne, como para las naciones o para gentiles que también puedan formar parte del pueblo de la promesa. En Abraham, lo que se le prometió a Abraham, que esperaba la nueva Jerusalén, dice Hebreos, no era una promesa para tener más ganado, es una promesa muy grande. Ahora ya sí, para terminar. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo no puedo decir que lo que Dios ha prometido, si Dios hace una promesa sí o sí, yo no puedo decir que ahora Dios ha dicho que no. Porque irrevocables son los dones. Lo que Dios haya prometido, a quien se lo haya prometido, hermano, Dios lo va a cumplir. Y ni tu opinión ni mi opinión puede cambiar eso. Y dice el 33, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo hemos leído al final de Osea. ¿Quién es sabio para entender esto? Porque aquí hay una obra maestra de los pensamientos de Dios y de su justicia. Profundidad de la riqueza y la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque estas cosas que hemos explicado un poco a vuela pluma, el que esté pensando en un evangelio exclusivamente individual no las ve, no se entera. Y cada vez que ve una cosa está pensando, se me está prometiendo a mí. Pero aquí hay una obra maestra, hermanos, que tiene que ver con la historia, no solo del pueblo de Israel, sino también con la historia de la humanidad. Para que Dios cumpla todo lo que ha prometido en su plan. Porque de Él y por Él, versículo 36, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Bueno, yo soy consciente que algo de lo que he compartido, si no casi todo, hoy era un poquito de vianda. Y quizás no todo el mundo lo pueda entender. Pero a veces hay que dar un poquito de alimento un poco más sólido, hermanos. Que podamos ver que el plan de Dios es muy amplio, que el plan de Dios, eso no lo cambia nadie, y que va más allá de nuestra individualidad. Si yo no hubiera sido salvo, Dios iba a cumplir su plan de igual manera. Su plan Dios lo cumple independientemente de si yo hubiera sido salvo o no. Lo que tengo que hacer es que si Él me ha injertado en su pueblo, darle gracias porque formamos parte de un plan que es una obra maestra de la sabiduría de Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Espero que hayamos podido ver un poco el contexto del libro de Oseas, no solamente en un sentido individual, sino cómo encaja todo eso en la historia del pensamiento y del plan de Dios. Amén.